Imagine que es el director general de una empresa española. Es 2010, sus competidores alemanes le están comiendo el terreno. Están bajando los precios y robándole sus clientes. Inundan Europa con exportaciones mientras usted pierde cuota de mercado. Necesita actuar rápido y busca el botón del pánico. Es el que dice, devaluación de la moneda, la herramienta de emergencia que todo país ha tenido durante siglos cuando colapsa la competitividad. Devalúas un 20% y listo. Sus exportaciones son más baratas de la noche a la mañana. Los pedidos vuelven y el problema se resuelve, excepto que busca el botón y ya no está. En 1999, cuando su país adoptó el euro, no solo se unió a una moneda, renunció a la escotilla de escape, canjeó soberanía por un lugar en el club. Y ahora, cuando llega la crisis, se da cuenta de lo que firmó. Bienvenido a la prisión del euro, una unión monetaria diseñada para ser inquebrantable, incluso cuando salir es la única forma de sobrevivir. Miren la sección de comentarios ahora mismo. Apuesto a que la mitad dice que el euro salvó a Europa. Quédense conmigo. Veamos si siguen creyendo eso en 15 minutos. El tema es este: el euro no es solo una moneda, es una jaula. Cuando 11 países adoptaron el euro físico el 1 de enero de 2002, eliminaron sus dos herramientas más poderosas. Esas herramientas son la política monetaria y el ajuste del tipo de cambio. Piense en lo que eso significa. Si España entra en recesión, no puede bajar los tipos de interés. El Banco Central Europeo fija una tasa para 19 países. España no puede devaluar su moneda para impulsar las exportaciones. Ya no existe la peseta española, solo el euro. El paralelismo aquí es el patrón oro. Bajo el patrón oro clásico, los países vinculaban sus monedas a las reservas de oro. Si tenías un déficit comercial, el oro salía. Su oferta monetaria se contraía. Los precios caían y los salarios bajaban. La deflación obligaba al ajuste, pero con un coste humano catastrófico. El euro replica esta rigidez sin siquiera los beneficios teóricos. Al menos con el patrón oro, los países podían deflactar lo suficiente para recuperar competitividad. El euro elimina ese mecanismo por completo. El único ajuste que queda es la devaluación interna. Esto implica recortar salarios y desplomar los precios. Significa hundir la demanda interna hasta volver a ser competitivo. Piénsenlo bien. Los salarios en España estuvieron prácticamente congelados de 2000 a 2010. Mientras tanto, otros países de la eurozona vieron incrementos del 15 al 20%. El desempleo griego explotó del 7,8% en 2008 al 24,9% en 2015. El paro juvenil en los países periféricos superó el 50%. Esto no es un error de cálculo, es el diseño. Al unirse al euro, acepta que si algo sale mal, no tiene vía de escape. Si su economía se sobrecalienta, o estalla una burbuja, o colapsa la demanda global, usted asume el dolor, y el dolor se reparte de forma muy desigual. Pero aquí es donde la cosa se oscurece. Mientras los países periféricos estaban atrapados, un país descubrió cómo manipular el sistema. Hablemos de Alemania específicamente. Hablemos de cómo Alemania convirtió el euro en una máquina de extracción de riqueza. El 20 de enero de 2000, los sindicatos y las patronales alemanas hicieron un pacto. Los aumentos de productividad no se usarían para subir salarios. En su lugar, se destinarían al crecimiento del empleo y la competitividad. Klaus Zwickel, jefe del sindicato IG Metall, propuso esto en 1995. Para el año 2000, era política oficial. Las cuentas eran sencillas. Entre 1999 y 2008, los costes laborales unitarios en Alemania se estancaron. En la industria, donde los sindicatos son más fuertes, cayeron un 9%. Mientras tanto, en el resto de la eurozona los costes subieron. Como la inflación superó el objetivo del 2% del BCE, lo que siguió era previsible. Las exportaciones alemanas explotaron solo en el año 2000. Las exportaciones crecieron un 17% en valor o un 13,5% en términos reales. Las ventas a la eurozona supusieron 2/5 partes de ese crecimiento y a el sudeste asiático subieron un 28%. Alemania se convirtió en el rey de las exportaciones en Europa. No fue por una innovación superior o una productividad milagrosa, sino por la contención salarial. Los trabajadores alemanes aceptaron salarios estancados. Así, las empresas alemanas pudieron vender más barato que sus competidores en todo el continente. Y aquí viene lo mejor. Esta moderación salarial causó la mitad de la divergencia comercial en la eurozona. Las ganancias competitivas de Alemania fueron a costa de los países periféricos, que no podían devaluar para competir.
Pero un momento, si las exportaciones alemanas volaban, ¿no debería haber prosperado su economía? No. Veamos el crecimiento de la demanda interna en Alemania entre 2000 y 2005. Fue de un 0,1% anual, frente al 3,2% del resto de la eurozona. Los trabajadores alemanes no ganaban lo suficiente para consumir. Toda la economía se orientó a la demanda externa, vender a extranjeros mientras los propios alemanes seguían sin blanca. Esto creó un bucle. Alemania acumuló superávits por cuenta corriente masivos. Los países periféricos incurrieron en déficits equivalentes. Los bancos alemanes prestaron esos superávits a la periferia, financiando el consumo y burbujas inmobiliarias. Al estallar, Alemania exigió austeridad para 2018. El superávit por cuenta corriente alemán alcanzó los 32.800 millones de euros al mes. Esto suponía un 28% del PIB anualizado. Eso no es fortaleza económica. Eso es parasitismo económico. ¿A dónde fue a parar todo ese dinero alemán? Permítanme mostrárselo. Esto sucede al eliminar el riesgo cambiario y fijar tipos de interés para todo un continente según las necesidades de Alemania. El capital inunda la periferia. En España, los tipos reales cayeron unos 4 puntos al adoptar el euro. Los plazos de las hipotecas pasaron de 10 años en 1990 a 28 años en 2007. De repente, las familias españolas podían pedir prestado lo impensable, y así lo hicieron. El crédito en España alcanzó un pico del 25% en 2006. Unos 15 puntos de ese porcentaje eran créditos para viviendas solo en 2006. España inició la construcción de 856.561 viviendas. Casi 1 millón de casas en un año para un país de 40 millones de personas. Para ponerlo en perspectiva, la construcción de viviendas en España en 2006 superó a la de Alemania, Francia e Inglaterra juntas. No fue por la demanda, fue por el dinero barato. El BCE fijó tipos adecuados para Alemania, que estaba estancada, pero eran totalmente inapropiados para España, que estaba sobrecalentada. Los tipos bajos alimentaron un frenesí especulativo. La construcción y el sector inmobiliario representaban el 18,5% del PIB español en 2006, casi el doble de la media de la eurozona. Mientras tanto, los bancos alemanes financiaban la fiesta. Entre mediados de 2001 y 2005, captaron unos 250.000 millones de euros mediante titulización y los devolvieron a los mercados de pagarés. Gran parte fluyó a España, Portugal, Irlanda y Grecia para hipotecas, coches y consumo. El flujo circular era perfecto, los bancos alemanes prestaban el dinero. Los prestatarios periféricos lo usaron para comprar bienes y bienes raíces alemanes. El dinero volvió a Alemania como depósitos y reservas. Alemania se enriqueció. Los países periféricos sufrieron burbujas. Portugal, Irlanda y Grecia. Misma historia, distintos detalles. Los bancos irlandeses dieron hipotecas que superaban el 100% del valor del inmueble. Se financiaban mediante mercados mayoristas. Los pasivos externos de Portugal alcanzaron niveles insostenibles. Grecia pidió prestado para consumo público en vez de inversión productiva. Es como darle a un adolescente una tarjeta de crédito sin límite y sorprenderse cuando la agota comprando zapatillas y entradas. Y luego, como era de esperar, la música paró de golpe. En el verano de 2007, colapsa el mercado subprime de EEUU. Los mercados de crédito se congelan globalmente. Los bancos europeos que se titulizaron pierden el acceso a la financiación en España. La corrección fue inmediata y brutal. Las promociones de viviendas cayeron de 856.000 en 2006 a 34.873 en 2014. Piensen en eso. Casi 1 millón de viviendas estaban en construcción, de un año con 34.000 a 8 años después. El paro en el sector de la construcción subió un 170% entre el verano de 2007 y 2008. Para 2012, el desempleo en España alcanzó el 27%. El paro juvenil superó el 53% en 2014. Los precios de la vivienda en España cayeron un 8% en 2008. En 2013, habían caído un 37% desde su máximo. Las familias que compraron en la cima estaban arruinadas. Los bancos con carteras hipotecarias eran insolventes. Todo el sistema financiero se tambaleó, pero recuerden, España no podía devaluar su moneda, no podía bajar los tipos de interés de forma independiente. No podía imprimir dinero para recapitalizar los bancos. La única opción fue la devaluación interna, recortar salarios, reducir el gasto y dejar que el paro se disparara.
Esto siguió así hasta que los precios bajaron lo suficiente para ser competitivos. En términos absolutos, España perdió 3,8 millones de empleos entre 2007 y 2013. Digieran esa cifra. 3.800.000 personas, enfermeros, ingenieros, albañiles y camareros, se quedaron sin ingresos. El paro juvenil no solo subió, se volvió estructural en 2016. Casi el 46% de los jóvenes españoles desempleados llevaba más de un año sin trabajo. Muchos se marcharon, la emigración se disparó. Los mejores graduados y obreros cualificados se fueron a Alemania, el Reino Unido o cualquier lugar con empleo vio una fuga de cerebros no vista desde la guerra civil. Hablé con Miguel, un ingeniero informático que estuvo 2 años en paro tras graduarse en 2010. Se mudó a Berlín y consiguió empleo en 3 semanas. Me dijo, España no me quería, Alemania sí, pero si creen que España lo pasó mal, esperen a oírlo de Grecia. En enero de 2010, el nuevo gobierno socialista de Grecia soltó una bomba. El déficit presupuestario no era el 6% anunciado, era superior al 12% del PIB, revisado luego al 15,4%. Durante años, Grecia había falseado estadísticas y ocultado deuda. Maquillaron las cuentas para cumplir los criterios del euro. En plena crisis, sale la verdad y cunde el pánico. Si Grecia mintió, ¿quién más lo hizo? De repente, los inversores temieron un impago en la periferia. Los intereses de la deuda de Grecia, Portugal, Irlanda y España se dispararon. Grecia queda excluida de los mercados en abril de 2010. La UE y el FMI intervienen con un rescate de 110.000 millones de euros. En mayo, Alemania aporta la mayor parte, 22.000 millones. A cambio, Grecia se compromete a recortar gastos e introducir subidas de impuestos por 30.000 millones de euros. La austeridad es severa y procíclica, contrae la demanda justo cuando la recesión se profundiza. Esto está agravando la recesión. El PIB griego se desploma un 25% entre 2009 y 2014. Permítanme repetirlo. La economía de Grecia se contrajo una cuarta parte. El desempleo sube del 7,88% en 2008 al 24,9% en 2015. El paro juvenil supera el 50%. Las tasas de suicidio aumentan un 35% durante la crisis. En un mes, la prevalencia de depresión mayor sube del 3,3% en 2008 al 12,3% en 2013. Pese al rescate, la deuda sobre el PIB pasa del 127% en 2009 al 179% en 2017. Esto no fue porque la deuda aumentara mucho, ya que solo subió un 6% en términos absolutos. Fue porque el denominador, el PIB, se hundió. Grecia recibe un segundo rescate de 130.000 millones de euros en 2012. Esto incluyó una quita del 53,5% en los bonos griegos privados. Son 197.000 millones de euros reestructurados. Un tercer rescate de 86.000 millones de euros llega en 2015. Grecia incumple un pago al FMI en junio de 2015, antes de permanecer finalmente en la eurozona. Solo en agosto de 2018 se declara oficialmente finalizado el programa de rescate griego. El país sigue bajo supervisión externa. A Grecia se le dijo que la austeridad restauraría la confianza y el crecimiento, en cambio, destruyó una economía y arruinó a una generación. Demostró que las reglas de la eurozona protegen a los acreedores a costa de los deudores. Y mientras Grecia ardía, el dinero huía de la periferia a una velocidad récord. Permítanme explicar algo que casi nadie entiende. Los saldos de Target 2 es la infraestructura de los bancos centrales de la eurozona para pagos transfronterizos. Si un griego transfiere dinero a una cuenta alemana, el Banco de Grecia registra un pasivo y el Bundesbank un crédito. Antes de 2008, estos saldos eran ínfimos, unos 100.000 millones en total, pues el mercado privado financiaba los flujos. Pero tras la crisis, el capital privado huyó de la periferia buscando seguridad en Alemania. Los depósitos griegos cayeron un 17% solo en 2011. Unos 65.000 millones de euros han huido de Grecia desde 2009. 16.000 millones fueron a cuentas extranjeras, un tercio fue a Gran Bretaña y un 10% a Suiza. Los depósitos españoles cayeron casi un 3%. Los depósitos italianos cayeron algo menos del 2%, mientras los alemanes subieron un 3% y los franceses un 10%. Esta fuga de capitales se refleja en los desequilibrios de Target 2.
A mediados de 2012, el Bundesbank alemán tenía un crédito de unos 900.000 millones de euros. En mayo de 2023, la cifra alcanzó 1.682 billones, casi el 28% del PIB alemán. Italia y España sumaban 1.045 billones en pasivos de Target 2. Esto es aproximadamente el 32% de su PIB combinado. Piensen en lo que esto significa. Si Italia o España salieran de la eurozona, tendrían que liquidar estos pasivos por completo. Según Mario Draghi en 2017, liquidar más de 600.000 millones exigiría transferencias fiscales extraordinarias o una reestructuración de deuda catastrófica. Por eso la periferia está atrapada. Salir desataría el caos financiero. Provocaría batallas legales por billones en reclamaciones transfronterizas. Quedarse significa aceptar una subordinación permanente. Target 2 no es un sistema de pagos, es una toma de rehenes. La periferia debe tanto dinero al núcleo que salir sería un suicidio económico. Por eso se quedan, aunque sus economías se estanquen. ¿Qué queda? La respuesta: devaluación interna, bajar salarios, recortar precios, dejar que el paro se dispare hasta que la economía vuelva a ser competitiva. España lo intentó, se recortaron los sueldos públicos un 5%, la tradicional paga extra de 14 meses que recibían los trabajadores españoles fue suspendida. El gasto público cayó un 8,9% en 2013. Portugal sufrió severos recortes salariales y de pensiones, según lo exigido por el programa UE-FMI. Italia implementó reformas laborales para reducir los costes laborales unitarios. La teoría era simple: salarios más bajos, precios más bajos, exportaciones más baratas, mayor competitividad y recuperación económica. Excepto que no funcionó. He aquí el porqué. Cuando recortas los salarios, los trabajadores gastan menos. El consumo se desploma, las empresas pierden ingresos. La inversión cae, el desempleo sube. Esto desencadena más recortes salariales, más recortes de gasto y más deflación. Es un círculo vicioso. Investigaciones en España hallaron que la devaluación interna enfrentó una estructura de demanda impulsada por salarios. Menos salario redujo el poder adquisitivo, lo que hundió el consumo y agravó la recesión. Las exportaciones mejoraron ligeramente, pero el efecto de la destrucción de la demanda interna superó las ganancias de exportación. El paro juvenil en España se mantuvo por encima del 40% en 2012. Se mantuvo por encima del 25% general hasta 2018. El desempleo acabó bajando, pero la recuperación requirió años de crecimiento mediocre y estancamiento de la inversión. Italia es un ejemplo aún más crudo. Pese a reformas laborales similares, su cuota de importaciones mundiales cayó del 4,5% en 1999 al 2,9% en 2016. La moderación salarial no solucionó los problemas estructurales de competitividad. El punto clave: la devaluación interna puede funcionar para un país que se ajusta ante socios estables, pero si toda la eurozona la aplica a la vez, el resultado es una deflación continental y destrucción de la demanda. Es como intentar ganar una carrera disparándote en el pie. Sí, ahora pesas menos, pero te estás desangrando. Mientras tanto, Alemania seguía ganando. Para 2018, el superávit por cuenta corriente de Alemania alcanzó los 32.800 millones de euros mensuales. Esto es aproximadamente el 28% del PIB anualizado. No son solo cifras de exportación impresionantes. Son evidencia de un desequilibrio estructural. El tema es que los superávits de Alemania requieren déficits periféricos. No puedes exportar más de lo que importas a menos que otro importe más de lo que exporta. Las ganancias de Alemania son las pérdidas de la periferia. Como estos países no pueden devaluar, se ven forzados a reducir importaciones mediante austeridad y paro. Esto agrava sus recesiones y dificulta salir de la deuda, lo cual requiere más austeridad, hundiendo más la economía. El superávit alemán no es señal de productividad superior, es la imagen especular de la crisis del sur de Europa. Aún así, los políticos alemanes dan lecciones de disciplina fiscal a la periferia, mientras se niegan a corregir sus propios desajustes. El Pacto Fiscal de 2012 consagró la austeridad, pero sin obligar a los países con superávit a subir salarios. Curioso cómo las reglas solo limitan a los países con déficit, casi como si el sistema estuviera diseñado por y para Alemania. Y el coste humano, déjenme mostrarles. El desempleo juvenil en España superó el 50% en 2014. En Grecia, también pasó del 50%. No son solo estadísticas.
Son personas, graduados universitarios, trabajadores cualificados y familias jóvenes enfrentando años de paro y subempleo, trayectorias profesionales truncadas y habilidades nunca desarrolladas. El potencial de ingresos de por vida se redujo permanentemente. Muchos emigraron. Entre 2015 y 2020, una generación de jóvenes brillantes de España y Grecia se marchó a Alemania, el Reino Unido y otros países con empleo. Esta fuga de cerebros supone una pérdida permanente de capital humano. Médicos formados en Grecia trabajan en Alemania, ingenieros españoles están en Londres. Hay profesores portugueses en Francia, la periferia pagó por educarlos, mientras que el centro cosecha los beneficios. Los estudios demuestran que el desempleo antes de los 25 años tiene consecuencias de por vida en los ingresos y la carrera profesional. La crisis de la eurozona no solo generó desempleo temporal, creó una generación perdida, cuyo potencial de ingresos fue destruido antes incluso de empezar. Hablé con una doctora griega llamada Sofía, que se mudó a Múnich en 2013. Tras pasar un año desempleada pese a su título médico, me dijo, Grecia me formó, Alemania me paga, pero Grecia aún se pregunta por qué estamos enfadados. Entonces, tras una década de rescates, austeridad y desempleo masivo, ¿convergió la eurozona? La promesa de la integración europea era simple, los países periféricos alcanzarían gradualmente a los países centrales en productividad y nivel de vida. El capital fluiría de los ricos a los pobres, la tecnología y la experiencia se transferirían, todos prosperarían. Esa promesa fracasó. Los nuevos Estados miembros como Polonia, Hungría, Rumanía y los países bálticos sí convergieron entre 1995 y 2008, pero la convergencia se frenó tras la crisis para los nuevos miembros y se revirtió totalmente en el sur de Europa. La renta per cápita en el sur de Europa cayó del 85% de la media de la UE antes de la crisis al 80% después. La desigualdad de ingresos se amplió drásticamente. Regiones urbanas de éxito como Frankfurt, Ámsterdam y Londres vieron su productividad dispararse. Las regiones periféricas se estancaron. El patrón es claro, la eurozona amplificó la desigualdad en lugar de reducirla. Las fuerzas centrípetas concentraron el capital, los trabajadores cualificados y las industrias de alto valor añadido en centros ya prósperos. Las regiones periféricas perdieron a sus trabajadores más productivos por la migración y quedaron atrapadas en actividades de baja productividad. Las investigaciones muestran que la divergencia regional en Europa se ha ensanchado desde 2008. Esto sugiere que la brecha de competitividad no es cíclica, sino estructural en el diseño de la eurozona. El euro debía unir a Europa. En cambio, creó una clase baja permanente de economías periféricas sumidas en la subordinación. Entonces, ¿por qué se quedan los países periféricos? Porque la alternativa es aún peor. He aquí la prisión. Los países periféricos se enfrentan a dos opciones, ambas terribles. Opción 1, quedarse en la eurozona. Aceptar la subordinación permanente, aplicar la austeridad y ver a la juventud emigrar, soportar décadas de crecimiento estancado. Vivir bajo reglas diseñadas por y para Alemania. Opción 2, salir de la eurozona, liquidar los masivos pasivos de Target 2, como los 600.000 millones de euros de España. La situación es similar para Italia, provocar el riesgo de redenominación de la moneda, enfrentarse a fugas de capitales mientras los depositantes huyen. Ver cómo colapsan los ahorros y las pensiones, soportar hiperinflación o depresión, o ambas. Arriesgarse a un caos financiero que recuerde a Alemania de Weimar o al colapso de Argentina en 2001. Ninguna opción es aceptable, por eso precisamente los países periféricos siguen atrapados. La eurozona no es una unión monetaria. Es una jaula sin salida. Cuanto más tiempo se quedan los países, más difícil resulta irse. Las deudas se acumulan y los desequilibrios de Target 2 crecen. El caos potencial de una salida se vuelve aún más catastrófico. Esto nos lleva al «cueste lo que cueste» de Mario Draghi en 2012. El discurso estabilizó los mercados financieros, pero no resolvió el problema estructural. El BCE puede prevenir crisis de impago mediante la compra de bonos, pero no puede restaurar la competitividad ni el crecimiento en las economías periféricas. La cuestión fundamental sigue sin resolverse. ¿Puede la eurozona funcionar como una verdadera unión monetaria sin transferencias fiscales de los países centrales a los periféricos, sin mecanismos de condonación de deuda o sin vías de salida? La comparación histórica con Estados Unidos sugiere que la respuesta es no. Funciona como una unión monetaria porque tiene un sistema fiscal federal que canaliza recursos de las regiones prósperas a las que tienen dificultades.
Texas paga por Mississippi, California subsidia a Virginia Occidental. La zona euro carece de tal mecanismo, y políticamente, crear uno es imposible. Los votantes alemanes no aceptarán transferencias permanentes a Grecia. Los contribuyentes del norte de Europa no financiarán las pensiones del sur. Así, la eurozona queda atrapada entre dos posiciones insostenibles. O se transfieren recursos permanentemente del norte al sur, lo cual es políticamente imposible. O se acepta que la unión monetaria no puede funcionar de forma equitativa para todos los Estados miembros. El euro es una trampa sin salida. Los países entran, pero no pueden salir. Recapitulemos. Alemania aplicó una moderación salarial deliberada, acumuló superávits de exportación masivos y prestó los beneficios a los países periféricos. Esto alimentó burbujas insostenibles en el sector inmobiliario y el consumo. Cuando esas burbujas estallaron, los países periféricos no pudieron devaluar su moneda. No pudieron bajar los tipos de interés, se vieron forzados a una brutal devaluación interna que supuso recortes salariales, desempleo masivo y colapso económico. Los rescates trasladaron las pérdidas de los acreedores privados a los contribuyentes públicos, mientras la austeridad agravaba las recesiones. Los jóvenes emigraron en masa, se perdió una generación. Mientras tanto, el superávit por cuenta corriente de Alemania alcanzó el 28% del PIB. Los desequilibrios superaron el billón de euros. La eurozona divergió en lugar de converger. La promesa de integración europea, prosperidad y convergencia fracasó para el sur de Europa. El euro no unió al continente, creó una jerarquía permanente con Alemania en la cima y los países periféricos bloqueados en la subordinación. Y lo más grave, no hay salida. Salir provocaría un caos financiero, quedarse significa aceptar décadas de estancamiento. El euro no es una moneda, es una prisión. Los países periféricos cumplen cadenas perpetuas por crímenes que no cometieron. Así que mi pregunta ¿es el euro una historia de éxito o una lección de lo que no debe hacerse? ¿Es sostenible una unión monetaria sin unión fiscal? ¿O es la eurozona una bomba de relojería esperando la próxima crisis? Cuéntamelo en los comentarios. Si crees que tu país podría lograr una salida exitosa del euro, dime cómo. Me encantaría conocer tu plan. Revienta ese botón de like. Es más fácil que reformar las reglas fiscales de la eurozona. Suscríbete si quieres ver el próximo video. Analizaremos el modelo económico alemán y preguntaremos, ¿es Alemania realmente tan fuerte como parece? ¿O vive a costa de los países periféricos? Consulta la descripción para ver fuentes, gráficos y datos del saldo Target 2. Esta historia es aún más increíble cuando ves los números por ti mismo. Gracias por vernos y bienvenidos a Independent Historian. Damos sentido a los sistemas diseñados para mantenerte confundido.